En septiembre de 2003 comenzamos el tour Rusia y los fiordos noruegos en la vieja Europa, donde recorreremos Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Comenzamos la visita por Rusia y nos dirigimos hacia su capital, la ciudad de Moscú. Al llegar, lo primero que visitamos es el Kremlin, que es el conjunto central de Moscú, el corazón de Rusia y el símbolo de su grandeza. Se sitúa en la orilla alta del río Moscova. Es el recinto más viejo de la ciudad. Ya en el siglo XI había allí una población eslava, de la que se hizo mención en 1147 por primera vez en los anales. Se considera uno de los mejores ejemplares de fortalezas conservadas entre modelos del arte de fortificación de la Europa medieval. La Torre Troitskaya o de la Trinidad de 1495 es una de las dos torres más altas de la fortaleza. Pegado a la torre se encuentra el Arsenal de 1702, un edificio sencillo y monumental que Pedro I levantó para fabricar y depositar armas y para museo de lo capturado a los invasores extranjeros. El majestuoso edificio del Gran Palacio del Kremlin consta de 700 aposentos y ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados. Fue erigido por iniciativa de Nicolás I entre 1838 y 1850, en el mismo lugar del edificio del Gran Palacio del Príncipe Iván III de Moscú, del siglo XV, y del Palacio de la Emperatriz Isabel I, del siglo XVIII. La Plaza de las Catedrales de 1147 contiene a su alrededor 6 iglesias o catedrales. La Catedral de la Asunción o de la Dormición de la Virgen fue erigida en 1475 por edicto del príncipe de Moscovia Juan III en el lugar del primer templo de piedra blanca. Aquí se celebraban ceremonias solemnes, eran coronados los zares rusos, se hacían públicos importantes actos de Estado y están también los sepulcros de metropolitas y patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Catedral de la Anunciación fue el templo privado de las familias reales, construido entre 1485 y 1489. Formaba parte del conjunto de galerías y edificios palaciegos y se construyó encima del semisótano de la vieja catedral del siglo XIV. Allí se celebraban los bautismos y los casamientos monárquicos y cada día rezaban los zares. El Palacio de los Terem de 1635 da una idea del modo de vida cotidiana de aquella época. Las habitaciones del zar ocupaban los 3 pisos superiores y en el sótano se alojaban almacenes y despensas. También comprendía varias iglesias particulares para las partes masculinas y femeninas de la familia del zar. La iglesia de la deposición del manto de la Virgen sigue la tradición de que la túnica de la Virgen se guardaba en Palestina y fue rescatada de los musulmanes por los bizantinos que la llevaron a Constantinopla en el siglo V. Creían que la túnica los protegía de cualquier ataque, pero nunca llegó a la ciudad. La construcción de esta nueva iglesia demuestra las ganas de Rusia que tenía de convertirse en una ciudad invencible. La Catedral de San Miguel Arcángel fue edificada en honor del patrono celestial de los príncipes de Moscú en el campo de batalla, en los años 1505 y 1508. Allí se conservaron todos los enterramientos principescos y regios antes del siglo XVIII. En el lugar que ocupaba la vetusta iglesia de San Juan Clímaco, se construyó un alto campanario. La torre recibió el nombre del santo y el apodo de Grande. Hasta hoy, el campanario se llama Iván el Grande. En el 1600 se le adicionaron 2 pisos más y la altura llegó a 81 metros.
Aquí tenemos el Palacio del Patriarca y la Iglesia de los 12 Apóstoles. El patriarca Nikon mandó restaurar y reconstruir parcialmente las edificaciones antiguas. Por sus proporciones y pomposidad, rivalizaba con el conjunto de palacios del zar Alexei Mikhailovich. La nueva iglesia privada de los 12 Apóstoles está construida sobre las puertas de entrada al patio del palacio. El Palacio de las Facetas es el edificio civil más antiguo de Moscú. Formaba parte del amplio conjunto de palacios de los grandes príncipes y estaba destinado a las recepciones solemnes. Fue construido por Iván III en 1487 y su nombre proviene de la piedra decorativa tallada en facetas que adornan la fachada. Aquí podemos ver los distintos tipos de cruces en las cúpulas de las iglesias. La campana zarina es la más grande del mundo, pesa 200 toneladas y tiene 6 metros de diámetro. Esta campana nunca repicó, ya que estando en su lugar de fundición fue terminada en 1737, un incendio provocó una trizadura y se desprendió un bloque. Allí la abandonaron durante más de 100 años para luego rescatarla y trasladarla a este lugar. El Palacio del Senado fue construido en estilo neoclásico a fines del siglo XVIII por orden de Catalina la Grande. Allí trabajó Lenin y sirve desde 1991 como la residencia laboral del presidente de Rusia. Este es el cañón del zar Iván el Terrible. Procede de la fundición de diferentes campanas en el año 1586. Tiene 5 metros de largo y pesa 40 toneladas. Las balas para el cañón pesan 1 tonelada. Allá vemos nuevamente la Torre Troitskaya de 1495. A la izquierda vemos el Palacio Estatal del Kremlin, que es la denominación oficial desde 1992. Su arquitectura es sencilla y lacónica, y aquí sesionaron los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética y se celebraban las sesiones del Soviet Supremo de la URSS. Dejamos atrás la formidable fortaleza del Kremlin y seguimos conociendo Moscú. Más que 2.000 espectadores, y por eso se llamó grande, con grandes dimensiones, que significa большой, большой en ruso. A la derecha también tenemos construcciones interesantes como el paseo, como una calle para conectar con otras calles por arriba. A la derecha también sobre la esquina Arte Nuevo, Art Nouveau, del siglo XIX, restaurado y terminado con construcciones más del año pasado. Ahora la plaza de KGB. Estamos llegando a la Plaza Roja, cuya imagen es inseparable de Moscú y de toda Rusia. Allá vemos venir una pareja de novios. Es tradición que la pareja comience un recorrido por la Plaza Roja y luego visiten distintos monumentos distintivos de Moscú. La historia de la Plaza Roja se remonta al siglo XV, cuando por los puestos de madera que frecuentemente se incendiaba y se demolieron las casas que rodeaban el Kremlin. Se la llamó entonces incendio o lugar vacío. Un poco más tarde fue un campo ferial que llevaba el nombre de Torg, que significa mercado. Recién en el siglo XVII toma el nombre de Plaza Roja, Krasnaya, que significa al mismo tiempo rojo y hermoso en eslavo antiguo. La Catedral de San Basilio el Beato fue mandada a construir por Iván el Terrible en 1555 en conmemoración al triunfo sobre el yugo tártaro-mongol. Delante de la catedral se levanta el monumento a Minin y Posarsky, erigido en 1818 gracias a una colecta pública
por liberar a Moscú de los invasores polacos en 1612. Este templo monumento está compuesto por 9 iglesias sobre un alto pedestal. El manto de la Virgen es la más alta, de 48 metros, con forma piramidal, y las otras 8 la rodean. En 1588 fue enterrado el beato Basilio y sobre su tumba se levantó la 10ª iglesia. Desde entonces se llama Catedral de San Basilio el Beato. Cerca del templo, pero 4 siglos antes, fue construida una tribuna redonda de piedra, Iobnoye Mesto, desde la cual se leían los edictos y se consumaban las ejecuciones. El espacio de la plaza está limitada, por un lado, por los grandes almacenes estatales. Es uno de los centros comerciales más grandes de Rusia de 1893, de estilo pseudo-ruso. Son 3 largos pasillos de 3 pisos cada uno. Antes de la Revolución del 17 tenía más de 160 tiendas. En el año 21 aquí se encontraban diferentes organizaciones estatales. Y después de la reconstrucción del 53 se vuelve a abrir como centro comercial. En otro de los extremos de la plaza se encuentra el Museo Histórico de 1875, que es un gran depósito de materiales relativos a la historia de los pueblos de Rusia. Allá vemos 2 torres bajo las cuales hay 2 puertas. Estas se consideraban las principales porque por ellas entraban a Moscú los embajadores extranjeros. Son de 1535. Y por último, la plaza se encuentra limitada por la muralla occidental del Kremlin con sus diferentes torres. Esta la Konstantino Helenskaya, la Navadnaya de la campana de alarma, y la Spasskaya o del Salvador, que debe su nombre al monasterio Spassky y sirve como entrada principal. Es el símbolo del Kremlin con su famoso reloj. Al pie de la muralla se encuentra el mausoleo de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Fue levantado por órdenes del gobierno soviético tras su muerte en 1924 y se expone su cuerpo embalsamado al público desde entonces. A pesar de su pequeño tamaño, este monumento de granito incorpora algunos de los elementos de los mausoleos de la antigüedad, como por ejemplo la pirámide de Djoser en Egipto y la tumba de Ciro el Grande. El cuerpo de Stalin estuvo junto al de Lenin hasta 1961, cuando fue retirado durante la campaña de desestalinización y fue enterrado en el exterior detrás del mausoleo. Sí se mantiene el busto, que es el último de los que se encuentran al lado del mausoleo. Y por último vemos la cúpula con la bandera del edificio de los ministerios. Nos retiramos de la Plaza Roja y vemos los vehículos con las limusines de las distintas parejas de novios que recorren la plaza el día de su casamiento. Vemos uno de los edificios de departamentos soviéticos hoy remodelados. Dentro, la casa muy linda, con madera roja, con escaleras de mármol, con elevador muy lujoso, con estatuas de bronce. La cadena Kempinski es el hotel de 5 estrellas, más que $400 la noche. Y allá vemos el Gran Hotel Rusia, que es de 4.000 habitaciones, más o menos para 6.000 personas. La denominación oficial es Templo Catedralicio del Cristo Salvador del Patriarca de Moscú. Fue construida en el siglo XIX según el proyecto del arquitecto Konstantin Thon y se trata de la iglesia ortodoxa más alta del mundo. Se construyó en honor del triunfo ruso en la guerra contranapoleónica de 1812. Querían que fuese un acento arquitectónico tan fuerte y poderoso como el Kremlin. Además, las catedrales del Kremlin son prototipos de la Catedral del Salvador.
Tiene una altura de 103 metros, una superficie de 6.800 metros cuadrados, el diámetro de la cúpula es de 25 metros y una capacidad para 10.000 personas. En el interior se utilizaron varios tipos de piedras: labradorita de reflejos violetas, cuarcita de color rojo oscuro, mármoles importados como el azul Bardiglio, el amarillo de Siena, pórtoro, que es negro con vetas amarillas, blanco de Carrara, porto santo rojo, verde Alighieri, negro Bélgica y rojo Francia. En 1931 fue destruida para construir el Palacio de los Soviets. Se reconstruyó en la década del 90 y se consagró en el año 2000. Cerca de la catedral se encuentra una hermosa capillita construida en madera. La iglesia de San Nicolás de los Tejedores fue edificada en 1679. En el siglo XVII allí habitaban los tejedores de los talleres del zar, que dieron el nombre a toda la comarca. Tiene 5 pequeñas cúpulas doradas, 3 hileras de pequeños arcos superpuestos y un campanario piramidal. La decoración de colores está inspirada en el arte popular. El monasterio de las Doncellas es del siglo XVI y fue construido como una fortaleza, pero también funcionaba como un convento para las mujeres de la familia real. Los zares, al no poder divorciarse, enviaban sus esposas a este convento y las encerraban allí. A lo lejos distinguimos la Universidad Estatal de Moscú. A pesar de que el tiempo no nos favorece, tenemos una hermosa vista de Moscú desde la colina de los Gorriones. Estas son las chimeneas desde donde se tiene la calefacción central para todo Moscú, que funciona del 25 de septiembre al 25 de abril. Allí adelante vemos la Catedral de El Salvador y más atrás el rascacielos de Stalin, llamado de las 7 hermanas, ya que es un conjunto de 7 rascacielos. Allá vemos el Estadio Olímpico de Moscú, que se hizo en 1956. En un principio se llamó Estadio Central Lenin, con capacidad de 103.000 espectadores, y ahora modernizado entran 85.000 espectadores sentados. Nos dirigimos ahora hacia el metro de Moscú, que es una verdadera red subterránea. Tiene un total de vías de aproximadamente 293 kilómetros. Son 12 líneas con 177 estaciones y 23 puntos de escala. Entre los sistemas subterráneos del mundo ocupa el segundo lugar después de Tokio, según su intensidad de uso, con sus 7 millones de tráfico de viajeros diarios. Es muy famoso por la decoración única de sus estaciones, parecidas a los verdaderos palacios subterráneos, con sus paredes revestidas con mármoles, esculturas de bronce y granito, mosaicos y lámparas de formas raras. Por primera vez la idea de construir el subterráneo en Moscú surgió a los comienzos del siglo XX, cuando la población de la ciudad sobrepasó 1 millón de habitantes. Los primeros en oponerse fueron las compañías de tranvías. Pero ya en la época soviética de nuevo surgió el problema de transporte y el primer túnel experimental fue en 1931. La primera línea del subterráneo entonces fue abierta el 15 de mayo de 1935 a las 7 de la mañana, donde unos moscovitas esperaban toda la noche para que fueran los primeros pasajeros de esta novedad tan extraordinaria. Las estaciones fueron diseñadas por los ilustres arquitectos soviéticos. Se parecían a los palacios por ser decoradas con mármol, granito, vitrales, pinturas, mayólica y hasta composiciones esculturales. Durante la Segunda Guerra Mundial, las estaciones se usaban como refugios antiaéreos por los ciudadanos y también había, por ejemplo, el Consejo General del Ejército Rojo.
A pesar de haberse derrumbado la Unión Soviética, no se destruyeron los símbolos del Partido Comunista que adornaban y adornan las estaciones. Después de la guerra, las estaciones no parecían tan imponentes y lujosas porque usaban los materiales baratos como el hormigón armado, pero entre 1970 y 1980 volvieron a decorar cada estación según un diseño especial que era una cuestión del prestigio del país. Con la visita a las maravillosas estaciones del subte terminamos nuestra visita a Moscú, la capital de Rusia, y vamos a volar ahora hacia la ciudad de San Petersburgo.